gente? ¿Qué pasa con la beta positiva? ¿Yo puedo tener partículas beta positivo? Se aniquila, exactamente. Y cuando se aniquila, ¿qué obteníamos? 2 fotones de 511 keV, que son estos. ¿Sí? Entonces, estos fotones que aparecen acá son los fotones de 511 keV que tienen el 100% de probabilidad de ocurrencia y tiene esta gamma más. ¿Sí? Entonces, esta gamma, cuando aparece el signo más con esta energía, estos son los fotones de aniquilación. ¿Sí? Estos fotones se refieren a los fotones de aniquilación. Y obviamente que los voy a ver. ¿Sí? Entonces, estos me van a aparecer en el espectro. Los voy a ver. Ahora, yo les decía que esto me iba a permitir poder identificar al nucleído y poder saber la actividad que tenía mi muestra. Estos fotones me sirven para poder identificar al sodio 22, es decir, si yo veo esos fotones en el espectro, ¿puedo decir entonces que mi muestra tiene sodio 22? Exactamente. ¿Por qué no me va a servir para decir que mi muestra tiene sodio 22 si yo veo esos fotones? De hecho, los voy a ver en el espectro, no es que no los vaya a ver, pero ¿por qué no me sirven para poder identificar qué nucleído tiene mi muestra? Podría ser otra cosa, exacto. Cualquier cosa que desintegre por beta positivo me va a dar estos fotones. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos el flúor 18, que es otro de los que desintegra por beta positivo, también me va a dar estos fotones. ¿Sí? Entonces, los fotones de aniquilación, siempre que ustedes tengan un nucleído que desintegre por beta positivo, los fotones de aniquilación se van a ver en el espectro. Obviamente me van a dar un pico, pero no me sirve ese pico para poder identificar a mi nucleído, porque cualquier nucleído que desintegre por beta positivo me va a dar esos fotones. Entonces, esos fotones sí aparecen, pero no me sirve para identificarlo. ¿Sí? Entonces, pero los voy a ver. Después tenemos un gamma 1, que fíjense la energía. Es una energía de 1270 keV y tiene una probabilidad de ocurrencia muy alta. Entonces, a mí este gamma 1 me sirve más que el anterior, porque este gamma 1 sí es característico del sodio 22 y no me lo va a dar otro nucleído, como era el caso de los fotones de aniquilación. Entonces, este gamma 1 a mí me sirve para poder identificarlo, pero tengo este tema, de que tiene una energía de prácticamente 1300 keV. Y nosotros en el espectro, si no usábamos con la atenuación que normalmente usamos, ¿se acuerdan? El espectro iba hasta los 1000 keV. Quiere decir que esto los pierdo, no los voy a ver. Pero no porque no estén, sino porque mi espectro va a ir hasta los 1000 keV y estos tienen una energía de 1300 keV. Y una probabilidad de ocurrencia muy alta. Entonces, estas dos son las que nosotros vamos a ver en el espectro. Después, los rayos X característicos, fíjense, son con una energía nada, con una probabilidad de ocurrencia menos. Entonces, esto no lo voy a ver. Ahora, esta gama de acá, que es la que a mí me va a permitir identificar al nucleído, habíamos mencionado que tiene esta energía. Para que yo la pueda ver en el espectro, tengo que usar atenuación por 2, porque si yo uso atenuación por 1, me queda a 1300 keV y por ende no la llego a ver. Entonces, en ese caso tengo que usar atenuación por 2. Cuando usamos atenuación por 2,
todo va a la mitad. Es decir, que esta que aparece a los 1300, cuando yo use atenuación por 2, va a aparecer a los 650, 700, que es esta. ¿Sí? Este piquito es el que corresponde a gamma 1, que está desde ya a la mitad, porque estamos usando atenuación por 2. ¿Sí? Este otro pico, fíjense en dónde me quedó. Utilizamos atenuación por 2 porque esta, cuando le medís la energía, tiene aproximadamente 1300 keV. Cuando nosotros usamos, vuelvo para atrás un minuto con el espectro, cuando nosotros usamos esperen que lo achico, la base del discriminador, exacto, llegábamos hasta los 1000 keV, ¿sí? Entonces, esa se me va por fuera de mi dibujito, se me va por fuera del espectro, entonces no la vería. Como tengo al estar en 1300, usamos atenuación por 2, se me reduce todo a la mitad, entonces esta es la que me va a aparecer acá. Es la que voy a tener entre los 650 y los 700 keV. Estos que están acá, los fotones de aniquilación, dijimos que también van a aparecer en el espectro. El hecho de que a nosotros no nos sirvan para poder identificar al nucleido no significa que no aparezcan. Entonces, ellos van a aparecer. Estaban a 511 keV normalmente. Ahora, como nosotros estamos en atenuación por 2, van a aparecer a la mitad. Entonces, nos van a aparecer en 250 keV. Este pico que está acá es el pico que corresponde a los fotones de aniquilación. ¿Sí? Entonces, este pico es el de los fotones de aniquilación, mientras que este otro pico es el de gamma 1. Todo a la mitad. Atenuación por 2 por la energía que tiene gamma 1. Ahora tenemos el hierro 59. Entonces, el hierro 59, voy a agrandar un poco para poder verlo un poco mejor los números. Primero analicemos la tabla y después veamos el tema del espectro. Entonces, el hierro 59 me indica que va a decaer por beta negativo. Entonces, todo esto son, o sea, estas primeras 5 son las beta negativas que no me interesan. Entonces, acá tengo gamma 1, ¿sí? Con una energía de 143 keV y una probabilidad de ocurrencia medio bajita. Entonces, vamos a seguir investigando a ver si hay algo que sirva más que esto. Estos dos son electrones, así que no los miro. Gamma 2 tiene una energía de aproximadamente 200 keV, pero fíjense la probabilidad de ocurrencia. Tiene una probabilidad de ocurrencia del orden de la -6. Entonces, muy poco probable de que ocurra, no me sirve. Vamos a gamma 3. Gamma 3 tiene una energía de aproximadamente 200 keV y una probabilidad de ocurrencia de la -2. Entonces estoy más o menos en las mismas condiciones que gamma 1. Hay que seguir analizando. Estos cel K, cel L son electrones, entonces no. Vamos para gamma 4. Gamma 4 tiene una energía de 334, pero una probabilidad de ocurrencia del orden de la -3. Entonces, no me sirve. Es muy poco probable. Gamma 5 tiene una energía de aproximadamente 300, ahí justo el cuadro quedó en la mitad del número,
¿sí? Y una probabilidad de ocurrencia de -4. No me sirve, ¿sí? Porque tiene una probabilidad de ocurrencia súper baja. No me sirve. Gamma 6, fíjense que tiene una energía de 1100 keV. Porque bueno, 99, entonces tengo una energía de 1100 keV y una probabilidad de ocurrencia alta. Entonces, gamma 6 hasta ahora es lo que más me sirve, comparado con todas las otras gamas que había estado analizando antes. Y gamma 7 tiene una energía de 1300 keV con una probabilidad de ocurrencia también importante. Entonces, yo esta gamma 7 también la voy a ver en el espectro. Electrones no me interesan. Gamma 8, ¿sí? La energía de gamma 8 es importante, pero fíjense, la probabilidad de ocurrencia es del orden de la -4, no me sirve. Y los rayos X característicos tienen muy baja energía y además de tener muy baja energía, tienen muy baja probabilidad de ocurrencia. Entonces, finalmente, después de haber hecho el análisis de toda la tabla MIR, lo que yo voy a detectar en el centellador sólido, que va a ser gamma 6 y gamma 7. Ahora, por las energías que tienen estas gamas, una va a ser de 1100 keV y la otra va a ser de 1300 keV, también en este caso vamos a tener que usar atenuación por 2, porque si nosotros no utilizamos la atenuación por 2 y utilizamos solamente la atenuación, la estándar por 1, no veo ninguna de las dos. ¿Sí? En este caso perdería las dos gamas, las voy a perder en el caso de no trabajar con otra atenuación. Entonces, tenemos que trabajar con atenuación por 2, y al trabajar con atenuación por 2, esta gamma 6 que me aparece a los 1100 es la que me va a aparecer a los 550, ¿sí? Entonces, este primer pico que tengo acá a 550 es el pico que corresponde a gamma 6. Gamma 7, que la tengo a 1300, me va a aparecer entre 650 y 700, ¿sí? Entonces, este segundo pico que tengo acá es gamma 7. Entonces, fíjense que son buenos, o sea, son picos significativos, me sirven bien para poder identificar al hierro 59, pero sí o sí tengo que poner atenuación por 2. ¿Quedó claro este tema del análisis de la tabla MIR y cuándo hay que usar atenuación? Y acordate que lo que no tenés que mirar, todo lo que dice beta, no mires, ¿sí? Porque todos esos son partículas. Entonces eso no se mira. Por ahí hay que tener claro que el centellador sólido solo va a poder detectar fotones y rayos X. Entonces, todo lo que aparece beta lo tachás. Y todo lo que aparece cell también, porque este cell se refiere a electrones. Entonces, todo eso es lo que tenés que eliminar y centrarte únicamente en los gamma y en los rayos X característicos, que por ahí es lo que vas a poder ver. Entonces, una vez que vos tenés identificado eso, después tenés que ir jugando con la energía, que tenga una energía que te parezca un piquito, porque si tiene una energía muy baja, obviamente, como todo equipo, tiene una sensibilidad de detección. Entonces, por ejemplo, estos rayos X característicos con estas energías tan bajas, es muy complicado que el equipo los detecte. Y más allá de que los detectes, que genere una
Recuerden que todos estos picos se deben a una caída de potencial, a una altura del pulso. Si obviamente, y se acuerdan que esa altura del pulso era proporcional a la energía que tenía el fotón. Entonces, todos estos fotones que tienen energías tan bajas, la altura del pico va a ser chiquita, va a ser cortita. Entonces, si es cortita la altura del pico, no lo voy a detectar tan fácilmente. O sea, tiene que ser un equipo con muy buena resolución. Por ende, lo otro que tenés que ver es de aquellas cosas que sí te interesan, que son los gamma y los rayos X característicos, ver, por un lado, la energía, que sea una energía que te permita poder detectarla, que tenga una caída de potencial tal que deje que el equipo lo detecte, y por otro lado, la probabilidad de ocurrencia. Entonces tenés que jugar con las dos cosas, que tenga una probabilidad de ocurrencia más o menos aceptable y por otro lado que tenga una energía que genere una altura del pulso considerable para que yo lo pueda, no yo, para que el equipo lo pueda discriminar y lo pueda mostrar. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que tenés que ver para de toda la tabla MIR, porque te va a ver en algunos nucleídos, fíjense que hay nucleídos que tienen tablas MIR muy cortitas. ¿Sí? Este tiene una tabla MIR muy cortita, debido a los mecanismos por los cuales desintegra. O sea, están en biblioteca, están accesibles, si se fijan en la primera diapositiva, esperen que vuelvo para atrás, cuando habíamos empezado, acá está la página en donde las pueden bajar. ¿Sí? De esta página se pueden bajar las tablas MIR. Y serían como un estilo handbook. Hay una tabla MIR por cada nucleído. Y los equipos depende de la modernidad del equipo. Tenemos fósforo, otro ejemplo, fósforo 32. ¿Sí? Fíjense la tabla MIR de este con respecto a la que vimos recién del hierro 59, esto es nada. ¿Sí? Entonces tenemos fósforo 32. Nos dicen que decae por beta negativo. Entonces lo único que aparece, lo único que emite el fósforo 32 al decaer es una partícula beta negativa que tiene, como es lo único que emite, desde ya el 100% de probabilidad de ocurrencia y que tiene una energía de aproximadamente 700 keV. Esta partícula no la voy a detectar con un centellador sólido. Recuerden que los centelladores sólidos no detectan partículas, detectan fotones. Entonces, esta partícula así como está, por el centellador sólido no la detecto. Ahora, como tiene bastante energía, ¿qué es lo que me voy a jugar? A que si yo la interpongo el centellador sólido, toda, digamos, en donde yo ubico a la muestra, está todo rodeado de plomo. Es decir, que está rodeado, el material que la rodea es un material de Z alto. Por ende, lo que yo me voy a jugar es que esta partícula beta, al interaccionar con el plomo del material centellador, ¿sí?, emita radiación de frenamiento. Y lo que yo voy a medir por el centellador sólido es justamente la radiación de frenamiento. ¿Por qué me sirve? O sea, ¿qué sentido tiene hacer esto? Es no tener que utilizar el centellador líquido, que si bien hoy no lo vamos a ver, ya les había dicho que el principal inconveniente del centellador líquido es que yo pueda medir o conseguir
una fase homogénea entre la solución centelladora y mi muestra. Por decir de algo, por dar un ejemplo, imagínense que yo quiero hacer una medición del fósforo en el hueso. ¿Sí? Entonces quiero hacer un estudio en el cual marco fósforo, ¿sí? El fósforo tiene un tropismo natural hacia el hueso, entonces después extraigo una muestra y yo eso es lo que mido, para poder ver cómo está la captación de fósforo para el hueso. ¿Sí? Si yo tengo que conseguir una fase homogénea entre mi muestra de hueso, por muy pulverizada que yo lo ponga, y una solución o una sustancia aromática, ¿se imaginan lo que es generar que de ahí salga una fase homogénea y que no me quede hueso molido adentro de una solución orgánica? Es muy complicado conseguir eso. Entonces, por eso se trata de evitar lo máximo que se pueda el uso del centellador líquido. Entonces yo le voy a generar la radiación de frenamiento, o sea, voy a buscar que genere una radiación de frenamiento. Y por eso lo voy a interponer con un Z alto, como es el caso del plomo. Entonces me va a dar una radiación de frenamiento, esos fotones de frenamiento, lo que yo mido. Siempre se usa discriminador simple porque en sí son fotones de baja energía. Entonces, si yo encima empiezo a imponerles que solamente voy a detectar aquellos que estén dentro de la ventana, es más complicado. Y obtengo, cuando se usa un discriminador simple, se acuerdan que detectaba este tipo de espectro, en el cual cuanto menor es la tensión que yo uso de la base del discriminador, obviamente mayor es la cantidad de picos que quedan por encima de esa tensión y yo lo grafico. ¿Qué objetivo tiene esto? El único objetivo cuando yo hago esto es obtener la actividad que tiene la muestra, ¿sí? La actividad va a ser el área bajo la curva. Entonces voy a poder llegar a la actividad de la muestra. Ahora, ¿esto a mí me sirve para poder identificar al nucleído? No. Sirve para poder medir la actividad, pero no para identificar, ¿sí? Y uno de los pocos casos en los cuales yo puedo utilizarlo para medir la actividad de un nucleído que desintegra únicamente por beta negativo es con el fósforo 32, porque es uno de los pocos nucleídos que emite una beta negativa energética que a mí me dé fotones de frenamiento. Recuerden que si las betas negativas no tienen suficiente cantidad de energía, no van a dar fotones de frenamiento por más que yo les interponga un medio de Z alto, ¿sí? Entonces, necesito que la beta sea energética para poder generar estos fotones. Fíjense, con una beta que tiene aproximadamente 700 Kev, y igualmente el espectro que obtengo, en el cual solamente me permite medir actividad. Ahora, a pesar de todo esto, es preferible esto a tener que usar el centellador líquido para poder medir efectivamente a esta beta. ¿Alguna duda con respecto al fósforo 32 y qué es lo que puedo medir del fósforo 32? Bueno, acá tenemos el iodo 125. Para andarlo. Iodo 125. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a analizar las tablas MIR.
Tenemos una gamma 1, que fíjense la energía, 36 keV, y una probabilidad de ocurrencia del orden de la -2. ¿Sí? Entonces, tiene baja energía y baja probabilidad de ocurrencia. Todos estos son electrones, no los vemos. Y acá empiezan todos los rayos X característicos. De estos rayos X característicos, fíjense que los primeros están entre los 27 y los 31 keV, es decir, que tienen exactamente la misma energía, básicamente la misma energía que gamma 1. ¿Sí? No hay diferencia energética entre gamma 1 y estos tres primeros rayos X característicos. Ahora, fíjense la probabilidad de ocurrencia. Resulta que la probabilidad de ocurrencia de los rayos X característicos es mayor que la probabilidad de ocurrencia de gamma 1. ¿Sí? Entonces voy a tener rayos X característicos que van a estar alrededor de los 30, digamos de los 30 keV, entre 27 y 31, es decir, que alrededor de los 30 keV, y vamos a tener este gamma 1 de aproximadamente 36 keV. Y es lo que yo voy a poder ver. Estos también son electrones, no los voy a poder ver. Fíjense qué pasa cuando yo hago el espectro común. Este piquito de acá, ¿sí?, es el piquito que corresponde a esta cosa medio solapada entre los rayos X característicos y gamma 1. Ahora, ¿se acuerdan que los rayos X característicos son los que aparecen al principio y tenían una probabilidad de ocurrencia mayor? Pero se fijan que acá yo no tengo el pico resuelto. Recuerden, o sea, hay una parte que viene para acá que la perdí. Yo tengo que poder integrar la curva, o sea, la superficie debajo de la curva para obtener la superficie de la actividad. Es como que no tengo el pico resuelto. No, la atenuación cuando la bajas te vas más para este lado, ¿sí? Recuerden que la atenuación te lleva el espectro para la izquierda. Lo que vos necesitas es resolver este pico. Entonces necesitas que el espectro vaya para la derecha y este pico sepas dónde empieza para poder hacer la integración de la curva. Entonces, en ese caso, hay que aumentar la tensión del fotomultiplicador. Fíjense que este espectro me lo da con una tensión de 700 voltios. Si yo le aumento la tensión del fotomultiplicador a 790 voltios, ¿qué es lo que logré? El espectro tirarlo, por así decirlo, hacia la derecha y se me resolvió el pico este. ¿Sí? Lo voy a achicar para que podamos, ahí está. ¿Sí? Entonces, al llevar el espectro hacia la derecha, me permite resolver este pico, que antes no lo veía, que yo puedo haber perdido algo de acá, exactamente, porque estábamos con energías muy bajas, entonces no se terminaba de resolver. En cambio, al aumentar la tensión del fotomultiplicador y llevar el espectro hacia la derecha, sé en dónde empieza el pico. Entonces yo ahora puedo integrar todo el área bajo la curva. ¿Sí? En este caso, yo no les puedo decir, como cuando usábamos atenuación, en dónde va a caer el fotopico. Entonces, cuando yo aumento la tensión del fotomultiplicador, no es tan sencillo poder determinar en dónde cae el fotopico, porque va a depender de a qué tensión yo lo lleve al equipo. Entonces ahí no hay ya, yo esto lo puedo ir cambiando como a mí se me plazca. La atenuación tengo tres opciones, o es atenuación por 1, o es atenuación por 2, que todo va a estar a la mitad, o es atenuación por 4. Entonces todo va a estar a la cuarta parte. Ahora, yo la tensión del fotomultiplicador la puedo poner en donde quiera. Esto yo lo puedo poner en donde quiera.
Lo que pasa es que se trata siempre de utilizar, o sea, eso lo van a ver bien el miércoles. Hay una determinada tensión de fotomultiplicador en la cual obtengo como sería la resolución o la resolución máxima. Si yo una vez que llegué a esa tensión sigo aumentando la tensión, no cambia la resolución del espectro. Obtengo la misma resolución. Nada más que esto está relacionado con algo que había comentado Javier antes. Cuanto mayor sea la tensión que yo utilice en el equipo, menor es la vida útil del equipo. Entonces, no se justifica estar disminuyendo la vida útil del equipo para obtener un espectro con la misma resolución. Ahora, como yo esto lo puedo ir variando, ya no sé en dónde me va a ir a caer el fotopico. Va a depender de la tensión del fotomultiplicador utilizada. Entonces, en este caso, tampoco me serviría para poder identificar al nucleído. Pero sí lo que me sirve al tener este pico ahora ya bien resuelto, integrar el área bajo la curva y poder obtener cuál es la actividad que tenía mi muestra. Y esta es una gran diferencia con respecto a cuando se hace atenuación. Como les dije, con la atenuación, como o es a la mitad o es a la cuarta parte, yo puedo seguir identificando en qué parte del espectro está mi fotopico, en qué base del discriminador va a caer mi fotopico, porque es lo que aparezca en la tabla MIR dividido 2 o dividido 4. Pero acá, ¿sí? No lo puedo hacer. En ambos casos lo que sí coincide es que en ambos casos, integrando el área debajo de la curva, obtengo la actividad de la muestra. Claro, estas diferencias, chicos, con el tema de cuando utilizo una atenuación o cuando utilizo la tensión del fotomultiplicador. Bueno, no los voy a estar torturando hoy a esta hora con el centellador líquido. Así que el miércoles van a ver con Marqués los detectores gaseosos, o sea, los que están basados en ionización, los gaseosos y algunos de los sólidos, lo de las placas fotográficas, y el lunes feriado, el miércoles terminamos de ver centellador líquido y vamos a hacer algunos ejercicios de tasa de conteo y ver qué factores afectan la eficiencia de la medición. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que la tasa de conteo iba a ser igual a la actividad por la eficiencia? Bueno, ¿qué factores son los que afectan esa eficiencia? Así que no tengan buena semana.